Buen día. Pues el día de hoy te agradezco la invitación al Departamento de Calidad, a la jefa Cintia Sánchez por esta invitación a dar el tema de cuidados paliativos en el Hospital Orán. Lo que vamos a ver no como un tema en común, sino como la situación actual de los cuidados paliativos en nuestro hospital, que apenas consideramos que llevamos 2 meses y días desde que el 1 de abril arrancamos ya como un programa o como una unidad de cuidados paliativos. Así que muchas gracias por estar conectados y pues vamos a iniciar con las diapositivas. ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, sí se ven, doctor. Ok, muy bien. Pues como les decía, el título de la plática es la situación actual de los cuidados paliativos del Hospital General Dr. Agustín Orán. Es un panorama de lo que está sucediendo en respecto a la atención del área de la salud en pacientes prácticamente que cursan una enfermedad oncológica. Los cuidados paliativos, ya en otras charlas o presentaciones o intervenciones que he tenido también, invitado a través de la jefa Cintia Sánchez del Departamento de Calidad, así como la jefatura de enseñanza en la sesión general. Hemos hablado ya específicamente de temas de los cuidados paliativos, de medicina paliativa en sí, hablar de dolor, de síntomas, en este aspecto que se da en el hospital ya esta atención. El día de hoy vamos a ver el panorama de lo que estamos haciendo de 2 meses y días para acá en nuestro hospital y ver qué podemos ofrecerle al paciente, qué es lo que requerimos para seguir en este continuo asistencia sanitaria ante los pacientes paliativos. Los pacientes paliativos, yo les decía la vez pasada, que pues se dividen en dos, es una directriz, pacientes no oncológicos que entran diabéticos, cardiópatas, hepatópatas, enfermos crónicos, y en los pacientes oncológicos, que es lo que ahorita estamos viendo en sí en el Hospital Orán. Los cuidados paliativos, la OMS los describe como el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. Son estos pacientes desde el punto de vista de servicio tratante en el cual se llega a un diagnóstico, pero las ofertas terapéuticas a lo mejor que pueden estar, algunas ya se habrán realizado de una manera quirúrgica, tratamientos antinoplásicos, y los cuales tal vez en la situación, en la evolución del paciente, no han tenido una buena respuesta, y es donde nosotros entramos como un equipo de soporte para atender los cuidados paliativos. El control del dolor y otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales e incluso espirituales, son de los puntos más importantes que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos recalca que debemos de atender. Ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta que estamos conformados por un equipo multidisciplinario que totalmente abarca y cubre estas necesidades del paciente. Una de las metas o la meta de seguir principal es la mejor calidad de sus pacientes y sus familias. Recalcamos las familias porque ahorita que veamos el modelo de atención que todavía son con los que nosotros partimos o en el Hospital Orán estamos trabajando, posterior al fallecimiento del paciente, vemos el duelo de la familia, pero también cuando el paciente es referido con nosotros desde un punto o un momento oportuno, o en el momento ya tardío, que puede ser en la etapa terminal o en la etapa de agonía, también atendemos a la familia. El paciente es el principal, pero también atendemos a la familia, identificamos al cuidador principal o quiénes son los cuidadores principales del paciente, y es por ello que una de las metas principales es eso. Yo creo que el común denominador, también lo he dicho en otras charlas aquí en el Hospital Orán, de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida y evitar el sufrimiento del paciente y de las familias. La norma oficial, nos regimos a través de una norma oficial, que es la NOM 011 SSA 3-214, que son los criterios de atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. El día 9 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta norma,
los criterios de atención a enfermos de fase terminal, y precisamente antes de terminar el año de 2014 se hizo ya de una manera obligatoria en todos los hospitales de segundo y tercer nivel que tuvieran conocimiento y tuvieran equipo de atención de cuidados paliativos para los pacientes que así lo requieran. Esto prácticamente se vuelve obligatorio a nivel nacional, tener conocimiento mínimo en todos los servicios, pero sí tener un equipo totalmente entrenado con el perfil para que sean atendidos de manera oportuna estos pacientes. Me atreví a hacer la misión de los cuidados paliativos en el Hospital Orán, y nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la atención eficiente y oportuna de nuestro equipo multidisciplinario de los cuidados paliativos. Esto con el fin de ofrecer y realizar un servicio excelente que se base en una atención integral que cubra las necesidades o sus necesidades del paciente desde el punto de vista físico, emocional, social y espiritual. ¿Por qué hacemos con ese objetivo principal? Para asegurar la atención de las personas en situación terminal y en este caso de las personas que sufren una enfermedad oncológica. La visión, la misión es en el presente lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo en la misión. Y la visión, como es vernos en futuro, pues que queremos ser una unidad de cuidados paliativos líder en la región, que en el manejo adecuado de síntomas del paciente paliativo. Ahora, esto es algo muy importante, por eso yo puse estos dos aspectos, porque ¿qué queremos? Crecer como grupo de atención de todos los pacientes que acudan a nuestro hospital, enfermos paliativos, en las modalidades en urgencias, en consulta externa, en hospitalización, llámese interconsultas por los servicios tratantes, también en un futuro, pues tal vez un soporte hospitalario y el soporte o la visita domiciliaria del paciente cuando sea egresado en la atención de los servicios antes mencionados. ¿Qué otra cosa tenemos como visión? El liderazgo en la participación del personal y el trabajo en equipo. Ahorita vamos a ver quiénes son el equipo multidisciplinario, que tengamos ese liderazgo y un compromiso con el sistema sanitario público. Esto es algo muy importante. Somos servidores públicos, pertenecemos a un hospital público y tenemos que tener un compromiso con este sistema sanitario. El paciente que además de tener a lo mejor problemas sociales, económicos, y que todavía esté cursando con una enfermedad, y es una enfermedad crónica desde el punto de vista oncológico, que no sabemos cuál va a ser su resultado, su evolución a futuro, que muchas de las veces es de una manera no a favor. Por lo tanto, tenemos que tener este compromiso con el sistema sanitario público. El respeto también a los valores de la persona enferma y su entorno. Esto del respeto a los valores del paciente es muy importante. Algo que debemos entender, que la última palabra lo del paciente. No podemos nosotros obligar a un paciente a recibir una terapéutica específica. Por eso existen los consentimientos informados para los servicios tratantes. Así también la unidad de cuidados paliativos, los cuidados paliativos tienen que contar con ello para que el paciente da la última palabra para ver si se realiza o no esta oferta de los cuidados paliativos. Independientemente de que nosotros hacemos un equipo o un acompañamiento de tratamiento de soporte, también tenemos que tener la autorización de ello. Esto es algo muy importante que recalcar, porque muchas veces la familia es la que quiere tomar la decisión por el paciente, al menos que no sea un adulto, sea un menor de edad, es donde ya sean los padres o los tutores son donde toman la decisión de lo que va a decidir la oferta terapéutica específica. Y aquí llegamos al equipo multidisciplinario de los cuidados paliativos del Hospital General Orán.
estamos en una coordinación con el Departamento de Calidad, también con la UNM Oncológica, porque ahí es donde tenemos ubicados el consultorio, donde tenemos la programación de la consulta externa, y ambos lugares se ha conformado o se han determinado como los sitios de interconsultas. Pues verá que en estos 2 meses y días que llevamos como cuidados paliativos, pues los 5 días de la semana son 2 días que tengo que atender este servicio de cuidados paliativos. Los otros 3 días me ubico en el servicio de anestesiología, en quirófano. Agradezco también a la jefatura de anestesia que me esté dando esta oportunidad, y a veces se convierte en un tercer día de atención a los cuidados paliativos. Esto no quiere decir que los otros días que está en quirófano no pueda atender una interconsulta de los cuidados paliativos, sobre todo por el síntoma que más se consulta, que es el dolor. Simple y sencillamente me encuentro en la topocirugía, me llevan a la interconsulta de los servicios tratantes, urgencias, y apenas tenga tiempo, yo voy y valoro al paciente donde esté. Y vemos también quienes conforman este equipo multidisciplinario: trabajo social, enfermería, nutrición, rehabilitación, psicología y el médico paliativista, que es un servidor. Este equipo multidisciplinario, pues prácticamente, ¿qué es el objetivo que tenemos? Es tener una comunicación, una coordinación y resolver conflictos. La fotografía que pongo ahí, vemos que desde el punto de vista del Departamento de Calidad tenemos a la jefa licenciada Cintia Sánchez, también tenemos a la licenciada en Trabajo Social Cristian Soberanis, también en la coordinación por la tarde tenemos a la doctora Silvia Centeno. En el departamento o en la OncoUNEM o la UNEM Oncológica tenemos a la doctora Norma Salazar, que amablemente nos ha permitido tener un espacio donde poder atender la consulta externa, y cada día pues nos da el apoyo. Eso lo agradecemos mucho. Desde el equipo ya en sí, que cuando tenemos que atender a un paciente y intervenimos, pues también tenemos a otra trabajadora social, que es la licenciada en Trabajo Social Wendy Wood. En nutrición tenemos a la licenciada Gabriela Badillo, en rehabilitación a la licenciada Claudia Sarabia, como enfermera tenemos a la licenciada Jessica Villanueva, y en el aspecto para la atención emocional tenemos al licenciado en psicología José Ángel Torres. Todos ellos formamos el equipo multidisciplinario con el departamento de calidad, y con la doctora también Norma Salazar, que es la encargada de la UNEM Oncológica. Si se dan cuenta, pues, ¿qué es lo que representa esta foto? Que nosotros, todo el equipo, atendemos el llamado a una interconsulta, el llamado a ir a urgencias, hospitalización, a algún departamento de nuestro hospital, pero así como se ve en la foto, también tenemos asambleas, reuniones, porque lo que tratamos de hacer es mejorar como equipo de cuidados paliativos. En estas asambleas pues tenemos pendientes a tratar, qué hemos avanzado, qué nos falta por hacer, qué planes tenemos a futuro, y por eso es estos 3 puntos muy importantes de los que dice la diapositiva: tener una comunicación entre todos nosotros, una coordinación, y el propósito principal, la resolución de conflictos. Esto de la comunicación, pues las redes sociales también nos han ayudado. Tenemos nuestro chat, todos estamos informados de los pacientes que de repente puede ser atendido a lo mejor por nutrición en la mañana, pero puede quedar pendiente que pueda tener una intervención psicológica o un síntoma que tengo que tratar como médico, o trabajo social también tendría que intervenir, así como también en el aspecto de rehabilitación, que se tenga que hacer una intervención al paciente. Entonces, tenemos que estar conectados y comunicados todos los días.
Y creo que hay este compromiso de todos los que vemos en esa mesa para que los cuidados paliativos en el Hospital Lorán, como lo decía en la misión y en la visión, seamos líderes de la región, en la península, y conformemos un equipo de los mejores del país. Creo que productividad hay en estos 2 meses y medio. Tenemos más de 70 intervenciones de llamados de los cuidados paliativos, pero tal vez nos falta un poquito de ir, ahorita vamos en nuestros primeros pasos. Hay cosas que hacer, hay cosas que atender, y pues la productividad se está dando, y pienso que debemos, así como una planta, ¿no?, empezar a regarla. No podemos sembrar un árbol de manzana y dejarlo ahí sin regar hasta que nos dé los frutos, las manzanas, sino que hay que regarlos desde el principio para que esas manzanas sean mejor. Y de esta manera el equipo creo que se nutre en estas reuniones interdisciplinarias y multidisciplinarias, como la foto lo dice, ¿no? Bueno, la atención de este equipo principalmente es una atención integral. Nosotros tenemos que integrar todo lo que representa el paciente. Estamos hablando de un paciente oncológico. Ahorita eso es lo que vemos en el hospital oral. Integrar todo lo que él requiera. Tenemos que tratarlos todos, aunque no tengamos a lo mejor una intervención, pero el manejo multidisciplinar debemos estar pendientes. Si el paciente necesita una consulta conmigo, yo detecto, y casi ya ahorita, como también licenciado en psicología, Ángel, ya se encuentra ahí a un lado del consultorio, pues que tengan todos una intervención psicológica. Y muchas veces el problema tal vez sería que el paciente no está en las condiciones de esperar tanto, o el paciente tiene que pues retirarse porque no trae un vehículo, sino viene en una ambulancia. Entonces es que hace esto que la atención sea rápida, un poquito la premura del tiempo hacerla, pero esto poco a poco lo vamos a ir organizando y detallando de una manera mejor. Coordinada, nos tenemos que coordinar, y esto coordinar quiere decir todo el equipo que estábamos en la foto anterior, estar en contacto y coordinarnos, porque así como yo les puedo mandar una intervención a rehabilitación, o que la enfermera venga a hacer su trabajo, como las atenciones o los cuidados de enfermería o nutrición, le pueda decir que en la mañana le pueda atender, y también tengo una intervención nutricional en el aspecto del paciente. También nos tenemos que coordinar en el aspecto de dónde vive el paciente, dónde viene el paciente y cómo nos podemos estar en comunicación, hacer el seguimiento del paciente, ver dónde va a ser la próxima cita, cuándo la vamos a atender, y también planificarlo de esta manera, porque es muy importante que en el interior del estado muchas veces son distancias lejanas, difícil para su traslado. El gran número de pacientes que entendemos son de bajos recursos económicos, no pueden tener el modo de poder trasladarse. Entonces lo que buscamos también es que a través de trabajo social o en un servidor tengamos contacto, si pertenecen a una cabecera municipal o a una ranchería que esté cerca de la cabecera municipal, o si cuentan con un centro de salud donde se encuentre a lo mejor un médico, si no es un médico ya adscrito, un médico pasante, enfermería pasante, si no es personal ya adscrito. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado que nos hacen llamadas telefónicas, que ahorita vamos a ver que también tenemos la asistencia telefónica, y porque tal vez el medicamento no está dando resultado, porque el paciente tiene algún síntoma que le apareció después de la consulta. Entonces, de esta manera nosotros debemos de coordinar y planificar la manera de poder dar una atención, y cada vez, como lo decíamos al principio, mejorar la calidad de vida del paciente. Esto es muy importante, porque si yo doy un analgésico pensando que le quito el dolor, normalmente siempre en la consulta externa trato de quitar el dolor, lo rescato. Si no está canalizado, pues por la vía más fácil, que es la vía subcutánea, pero se va sin dolor y le dejo un manejo ambulatorio. Pero si ese manejo ambulatorio no le da resultado, yo no estoy ayudando en la calidad de vida del paciente. Por eso también tenemos nuestro call center, que es un celular específicamente para el Hospital Orán,
donde recibimos mensajes por vía WhatsApp o por mensajes de texto donde nos dicen que el paciente va bien o va mal, o que si necesita a lo mejor que le administre un medicamento intravenoso y sabemos contactarnos con una enfermera que esté a cargo. Hay también pacientes que se encuentran aquí en la ciudad de Mérida o en ciudades grandes del estado de Yucatán, donde tienen un médico de cabecera, un médico que han estado consultando de la familia en sí desde hace mucho tiempo, y a veces los médicos nos comunican con nosotros y nosotros le damos la orientación para que pueda ser administrado. ¿Esto por qué? No porque ellos no puedan usarlo, pero como la mayoría de los pacientes usamos medicamentos controlados o específicamente opioides, pues ellos a veces no tienen la manera de conseguirlo, no tienen el COFEPRIS o no tienen el conocimiento o el adiestramiento para ello. Entonces nosotros vía telefónico lo hacemos. Ahora, si no hay manera de hacerlo, lo único que pedimos es que nos traigan al paciente y se traslade al Hospital Orán, ya sea que llegue directamente a la UNEM oncológica o en alguna que otra ocasión ha sucedido que llegue a la tococirugía o que llegue a urgencias. Y ya aquí dar una definición del paciente paliativo. También en otras intervenciones he puesto esta definición, que es un paciente paliativo, es aquel paciente que cursa con una enfermedad avanzada, sin opción terapéutica de curación y que potencialmente puede presentar múltiples síntomas que impactan en el paciente y su familia. Este impacto se da, yo creo que desde el momento que alguien salga diagnosticado con una enfermedad oncológica, independientemente, pues es algo que nadie quiere experimentar. Entonces, en la evolución de la enfermedad o en el estadio clínico que se encuentre, va a depender este impacto psicológico que va a presentar, llámese el paciente o la familia como sí. Y el modelo integrado de tratamiento paliativo, que ha salido hay otras propuestas, en América Latina ha salido uno, en Europa, en España, son los líderes o los pioneros en los cuidados paliativos en Hispanoamérica. Hay un modelo de nudo de corbata, pero es el que nosotros estamos todavía apoyándonos o ejerciendo nuestros manejos de cuidado paliativo. Se dan cuenta, es una imagen que está conformada de dos triángulos, donde el triángulo que está sombreado es el objetivo del tratamiento curativo principalmente. Muchas veces ahí el tratamiento curativo puede dar resultado, la oferta terapéutica da resultado al paciente, pero en las veces que no, pues se empieza a hacer más angosto hacia la punta del triángulo. Y abajo está un triángulo que es donde cuidados paliativos entramos a ver al paciente, que es el alivio de todos los síntomas y todo lo de la intervención del equipo multidisciplinario. Que en el Hospital Orán pues, se nos están refiriendo pacientes desde el punto de vista a lo mejor terminalidad, los últimos 6 meses de vida. Hay algunos pocos en la etapa de agonía. Yo creo que lo más importante sería que poco a poco, y también nosotros fomentando los cuidados paliativos en el hospital, es que nos los refieran desde el momento tal vez del diagnóstico, porque o tal vez en el momento que ya empiece a haber progresión y actividad, metástasis, para que el paciente esté ya captado por la unidad de cuidados paliativos y nosotros empecemos a hacer uso del manejo de todo el equipo multidisciplinario. A lo mejor no tenga síntomas que yo tenga que tratar, pero sí que tenga alguna intervención de psicología, de rehabilitación, nutrición, o que trabajo social ya tenga conocimiento para las redes de apoyo que pueda tener. Y de esta manera, sí, a los servicios tratantes, pues les invito a que nos empiezan a referir los pacientes a temprana hora. Y posteriormente, si dan cuenta, ese triángulo de la intervención de los cuidados paliativos se hace más grueso hacia la etapa de la muerte del paciente. Ven que el paciente y familia es lo que atendemos en toda esta evolución de la enfermedad.
y también posterior a la muerte seguimos con el tratamiento del duelo. Este es el modelo que estamos utilizando actualmente en el Hospital Orán. ¿Qué consideraciones debemos de tomar? Siempre recalco esto, los principios bioéticos que debemos de tener muy presentes en la atención de los pacientes en cuidados paliativos, que pues los conocemos todos. El de beneficencia, que es muy importante, es la relación médico-paciente, tener una buena atención al paciente, que se tenga, pues a lo mejor, una satisfacción de nuestro servicio, de nuestro trabajo, y que sea deficiente en el manejo que nosotros otorguemos, ¿no? El de no maleficencia, pues el médico en este caso nunca va a hacer un daño, nunca causar un daño, ni en un manejo, ni en un procedimiento. El de justicia, que es enfocado a la sociedad, que todos los pacientes tienen derecho de igual manera a la atención, no importa ningún aspecto social, sino todos tienen derecho a la misma atención. Y el de autonomía, que ya cae el paciente, que es el que les digo que la última palabra siempre lo va a decir él, siempre va a ser el que determine a que la evolución o del manejo o la oferta nuestra pueda llevarse a cabo, y la última palabra siempre la va a dar él. Y vuelvo a repetir esta diapositiva, que creo que es en la que me quedé, que lo que atendemos en el Hospital Orán en cuidados paliativos son pacientes que cumplen criterios establecidos por las instancias que rigen los cuidados paliativos a nivel mundial, enfermedades de etapas avanzadas, etapas terminales y etapas agónicas. ¿Qué es una enfermedad de etapa avanzada? Es todo aquel paciente quien se documenta progresión de la enfermedad sin que las terapias específicas surtan efecto. La enfermedad terminal, comentaba que nosotros tomamos los criterios de la CEPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es pionera y líder a nivel Hispanoamérica en el manejo de los cuidados paliativos, que ellos documentan que es una enfermedad terminal, es aquella enfermedad avanzada, progresiva e incurable, que tiene una falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, presencia de numerosos síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes, y un pronóstico de vida menor de 6 meses. ¿Tiene fases esta fase terminal? Sí, es la inicial, que donde el paciente sin síntomas ni alteraciones del estado funcional. La segunda es la sintomática, donde inician manifestaciones de la enfermedad, principalmente la ansiedad, no se alteran las actividades básicas de la vida diaria. La de declive, las complicaciones son muy objetivas y a simple vista se observa deterioro funcional en el paciente, y ya las posibilidades de la actividad diaria son difíciles. Y la etapa final de la etapa terminal es ya antes de la fase agónica, que la fase agónica es el estado que comprende los últimos de 1 a 3 días de vida, y que es el agotamiento total de la reserva fisiológica, que progresa de manera irreversible hacia la muerte. ¿Qué casos hemos atendido? Pacientes con atención hospitalarias frecuentes, acudiendo espontáneamente al hospital, pacientes para el manejo de síntomas paliativos no controlados, pacientes con familiares en relación en el estado de salud, y enfermos con el límite de esfuerzo terapéutico. Más adelante vamos a hablar de este concepto. Voy a ir un poquito más rápido para que no nos pase lo mismo que hace unos momentos. ¿Qué atendemos? ¿En dónde atendemos? Ya les decía, los servicios, consulta externa, hospitalización, urgencias. ¿Qué hacemos? Hacer un diagnóstico físico, emocional, nutricional, social y espiritual. Yo les decía también, con el equipo multidisciplinario tenemos que tener objetivos comunes, y todos los objetivos comunes deben de ir orientados, enfocados, dirigidos hacia la necesidad del paciente. Entonces, en esta necesidad del paciente, lo que necesita hacer es este diagnóstico de estos 5 aspectos principales que hay que hacer en el paciente. Determinar los síntomas a tratar, identificar al cuidador primario, saber quién lo cuida y que él es el que acuda a la consulta externa más frecuente, porque nosotros nos basamos en un expediente, pero muchas veces el paciente, si tiene una barrera idiomática o si no se sabe expresar de la manera como le dan los medicamentos,
vienen determinados acompañantes y nosotros no podemos saber si hizo bien el manejo que le dejamos. Entonces, identificamos al cuidador primario y es el que queremos, el que esté informado del paciente para que lo acompañe a la consulta externa. Determinar la terapia farmacológica, en este aspecto, el tratamiento, el síntoma a tratar. La vía de administración disponible, esto es algo muy importante porque si el paciente no tiene vía oral, pues realmente a lo mejor viene deshidratado, le damos una atención de hospital de corta estancia, menos de 2 horas, administrarle soluciones por vía intravenosa, hidratarlo y a lo mejor atender alguno de los síntomas y posteriormente, pues no le vamos a dar vía oral, lo podemos mandar a lo mejor con un dispositivo subcutáneo o lo podemos mandar con una vía de administración transdérmica para el dolor. El inicio del cuidados de enfermería son necesarios, muy importantes, intervención por psicología, nutrición, rehabilitación y trabajo social. Ahora, ya rápidamente, ¿qué hace cada uno de ellos? Trabajo social, pues principalmente hace el estudio socioeconómico, seguimiento del caso, facilitar el ingreso hospitalario, hacer redes de apoyo. ¿De qué tipo de redes de apoyo? Económico, de despensa, perdón, se repitió ahí, de alojamiento. Muchas veces el familiar, si queda ingresado el paciente, se le hace un apoyo en los lugares donde dan este apoyo a los pacientes. Tenemos uno al lado del Hospital Orán, donde se puede ver que se puede alojar, y intervenciones en conflicto familiar. Psicología, sus intervenciones son las principales, es educación psicológica sobre el padecimiento, trabajar con el paciente y la familia, identificar al cuidador primario, ellos también, esto es muy importante para ellos, intervención en crisis depresivas y ansiedad, manejo de pensamientos de desesperanza, entrenamiento de técnicas de relajación y visualización, fomentar habilidades y actividades sociales que involucren a la familia, apoyo emocional dentro del equipo multidisciplinario. Este último punto es muy importante. En este caso, el psicólogo Ángel también nos ha mencionado, y si es necesario, porque la bibliografía dice que en otros equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos en el mundo, también el personal necesita este apoyo emocional por todo el tipo de paciente que estamos viendo. Entonces también se pueden hacer estrategias mensuales entre todo el equipo para ver se nos haga una intervención de esta manera grupal. En enfermería, ¿qué hace enfermería? Toma de signos vitales, aborda las vías de administración, llámese la que se pueda disponer, administración de medicamentos, colocación de catéter venoso, colocación de catéter subcutáneo, proporcionar, esto es algo muy importante, el confort físico, emocional y espiritual, y educar al paciente y cuidadores en el manejo de lo que nosotros indicamos en casa, en domicilio. Rehabilitación, ¿qué tiene rehabilitación? Pues son varias etapas que puede tener, una preventiva, restaurativa de soporte o paliativa totalmente. En la preventiva, reducir el impacto y severidad de la incapacidad. En la restaurativa, conseguir que retomen actividades, que es muy difícil el paciente paliativo que esto suceda. Es tal vez en los pacientes que se nos interconsulta o se nos llega de manera espontánea y que tienen un estado funcional adecuado, pues pueden tener un poco de esta de restaurativa. Los otros no pueden tener ese aspecto. De soporte, limitar cambios funcionales, y la paliativa totalmente es limitar el impacto de la enfermedad y reducir la intensidad de los síntomas. Nutrición, orienta y cuida la salud. Dietas orientadas a la historia clínica. Esto es muy importante, saber la historia clínica del paciente y que las dietas sean orientadas hacia ella. Dietas orientadas a la enfermedad, la adecuada dieta para el estilo de vida y la también adecuada dieta en base al nivel económico. En otras ocasiones he mencionado esto, ¿no? Si están en el interior del país, no le podemos mandar recomendaciones nutricionales que no puedan tener allá donde ellos tienen su domicilio. Por eso es muy importante la intervención de nutrición, porque muchas veces esa falta de orientación en los alimentos y en la nutrición es muy importante que se le recalque y la mejoren en cada uno de los pacientes. Si no hacemos esto,
Hay pacientes que pues ya no le ofrecen de comer, hay pacientes que pareciera que los están dejando morir de hambre porque no lo atienden, porque dicen no come, pero simple y sencillamente cuando ya interviene en nutrición les da una orientación, pues esto mejora bastante. Medicina paliativa, ya les repetir, urgencias, hospitalización, consulta externa, corta estancia, que les decía, y la asistencia telefónica, aquí se recalco, recibimos varias llamadas al teléfono celular, donde nos dan informes de cómo le está yendo en el manejo farmacológico, o que si tiene la cita, muchas veces el que habla no es el paciente, sino el cuidador primario. Alguna que otra ocasión que no pueden llegar a la consulta, se reagenda a través de este teléfono, pero no se pierde. O ponemos en contacto con trabajo social para el seguimiento. Medicina paliativa que hemos hecho, un protocolo de manejo de síntomas, un consentimiento informado de manejo paliativo, consentimiento informado de administración de opioides, a la autorización también consentimiento informado de un programa MIDAS. Esto fue las veces que hemos estado en el Instituto Nacional de Cancerología, nosotros tomamos esto, ellos lo realizan allá, que es el manejo intenso al dolor, ansiedad y sufrimiento. Y esto se basa principalmente en una intervención psicológica, pero también intervención por medicina, una intervención farmacológica, que van a ser medicamentos que nos deben de autorizar para, sobre todo, manejar la ansiedad y evitar el sufrimiento. Autorización, la realización de procedimientos dentro y fuera de quirófano, y autorización de toma de evidencia. El toma de evidencia es por si queremos tomar una foto, tenemos que darle un consentimiento informado para que la podamos realizar. Los síntomas que más hemos visto, dolor, por eso lo pongo a un lado, es el mayor síntoma por el que nos interconsultan, náuseas, disnea, vómito, diarrea, mucositis, estreñimiento, anorexia, delirio, a lo mejor ascitis faltó, pero después del dolor, las que más están presentes en los pacientes que hemos visto es náusea, vómito y delirio. Son los 4 síntomas más frecuentes en los pacientes hasta ahora en el hospital lo verán atendidos. Les pongo rápidamente la definición de dolor, que es por la IAS, la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que pone que se elaboró esta definición en 1979. El dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial de un tejido o descrita en términos de dicho daño. Esta definición apenas hace un año se cambió por esta nueva versión que es el 2020, que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real y potencial. ¿Qué hemos visto? De los pacientes que hemos tenido intervención paliativa, el 93% son pacientes del sexo femenino. ¿Cuál es la patología o la enfermedad o el diagnóstico por el que mayor ha tenido intervención en los cuidados paliativos? Es el cáncer cérvico-uterino. Y el síntoma, les decía, de mayor intervención es el dolor. Por eso nada más me voy a enfocar en eso. Hablábamos en otras ocasiones qué tipo de dolor va a tener el paciente. Un dolor agudo, sí, también crónico, un somático, que es a las estructuras superficiales del cuerpo, el visceral, que va acompañado por respuestas autonómicas principalmente, el neuropático, donde ya hay un daño del sistema nervioso o una terminación nerviosa. Los que más hemos visto de tipo periférico, no hemos visto hasta ahora en el hospital Abraham un dolor neuropático central. El mixto, algo aquí quiero recalcar, el mixto tiene que ser una relación de un dolor nociceptivo con un dolor neuropático. El nociceptivo engloba el somático y visceral. Normalmente cuando tenemos el dolor somático y visceral, pues ambos son nociceptivos. Entonces, y el mixto, pues tendría que ser uno de esos dos más el neuropático. Y algo que recalcar el componente del cual es el dolor. Puedo decir que tenga un dolor visceral, de componente visceral, pero de predominio neuropático. ¿Qué sucede? La compresión a un tumor abdominal que comprime a retroperitoneo, comprime las estructuras nerviosas que salen a través de la columna y pues le da un dolor mixto porque hay presencia ya también de predominio de dolor neuropático en las extremidades pélvicas. Dolor incidental, esto lo sufren todos los pacientes, puede ser un paciente hospitalizado. El dolor incidental es aquel que se presenta al movimiento cuando se le hace la curación al paciente, cuando se le revisa. Nosotros siempre recomendamos que antes que hagan ese procedimiento se le ponga un rescate de un analgésico antes de realizarlo.
Este incidental puede ser volutivo o no volutivo, normalmente a veces involuntario, puede ser un dolor a la respiración, un dolor al deglutir, un dolor al tragar, y entonces esto también debemos tomarlo en cuenta. Y el dolor irruptivo, que es un dolor irruptivo, es un dolor que está cursando, es un dolor crónico, controlado, y que de repente vienen picos agudos de este dolor, que es de corta tiempo, que prácticamente puede ser rescatado con el analgésico que tenga o con un analgésico más potente. El dolor posquirúrgico lo hemos visto, pacientes que han sido intervenidos también quirúrgicamente, los hemos visto posteriormente ya a veces en la unidad de cuidados posanestésicos, o también los hemos visto ya en hospitalización y hemos manejado este dolor posquirúrgico. Y el dolor total, que aparte de lo físico, también hay que ver lo social, lo espiritual, englobarlo todo. ¿Qué tipo de dolor más de los que les mencioné? Un 18% de lo que hemos visto en el Hospital Orán ha sido dolor somático, el 63% ha sido visceral, 7% un franco dolor neuropático sin acompañamiento de ninguno de los dos que engloba el dolor nociceptivo, y el mixto, que ya es un nociceptivo, que es ya sea somático visceral más neuropático, un 12% hemos visto de él. ¿Qué hemos manejado farmacológicamente? AINES, opioides, neuromoduladores desde el punto de vista gabapentinoides, coadyuvantes, antidepresivos tricíclicos, anticolinérgicos. Hemos visto este manejo del paciente, este manejo farmacológico, que es lo que nos ha dado resultado. En opioides, lo que más hemos usado es el tramadol, un 64%, vía intravenosa, como también vía oral. Sublingual, casi no utilizamos sublingual. Buprenorfina, a veces la usamos como un rescate, a veces intravenoso, y le dejamos en infusión. También el tramadol lo hemos dejado en rescate y posteriormente en una infusión de 24 horas, así como también la buprenorfina intravenosa. Pero también la buprenorfina manejamos vía transdérmica, los parches de 20 y 30 miligramos que se encuentran en nuestro hospital, llámese también para manejo ambulatorio. Y en morfina solamente un 5% hemos utilizado para infusión en 24 horas, y solo hasta hoy tenemos 2 pacientes que hemos llegado a tener la necesidad de usar morfina de manejo ambulatorio vía oral. Las rotaciones de opioide, que es cambiarse el opioide para mejorar la analgesia, disminuir o cambiar los efectos adversos, adecuarse a cambios del paciente y adaptarse al cambio externo. Todas las rotaciones de opioides que hemos hecho es por el primer punto, mejorar la analgesia, y nos ha dado unos buenos resultados. Y aquí les pongo una definición: síntomas, que es un síntoma de difícil control, es un síntoma que para su adecuado control precisa de una intervención terapéutica intensiva, y un síntoma refractario es aquel síntoma que no puede ser controlado con los tratamientos disponibles aplicados por médicos expertos. El alivio del sufrimiento requiere la disminución de la conciencia. No, hasta ahora en el Hospital Orán no hemos tenido un síntoma refractario para intervenir, pero sí síntomas de difícil control. Hablando de dolor, pacientes en los cuales hemos llegado a tener de un opioide, AINE con opioide débil, neuromodulación y a lo mejor coadyuvantes, pero tenemos que hacer una rotación de opioide a un opioide potente, y aún así con opioide potente hemos tenido un difícil control de él. Otro síntoma que hemos tenido de difícil control es la náusea y el vómito, que hemos podido controlar. Son los 2 que se nos ha presentado en el Hospital Orán. Y el límite de esfuerzo terapéutico era el término que teníamos hace un rato, que es el límite de esfuerzo terapéutico, es la limitación del esfuerzo terapéutico, es retirar o no iniciar medidas terapéuticas por el que el profesional sanitario estima que en la situación concreta del paciente son inútiles o fútiles, ya que tan solo consiguen prolongar la vida biológica, pero sin la posibilidad de proporcionarle una recuperación funcional y calidad de vida mínima. Sí lo hemos tenido en pacientes hospitalizados, la mayoría, pacientes de los cuales han tenido que se les hace una intervención paliativa al paciente y también a la familia, y toman la decisión muchas veces de llevar a casa otro en urgencias, recuerdo, y los pacientes han tenido una evolución tórpida y llegan a fallecer
en casa. Hasta ahorita la estadística que tenemos cinco pacientes de ellos que han pasado por esto y dos han fallecido, uno ha fallecido en el hospital y 4 han fallecido en casa. Conclusiones, pues ya para terminar, pues lo que les pido a los servicios tratantes que nos den la referencia oportuna, que la interconsulta, pues estamos para esto. Lunes y viernes estamos enfocados prácticamente a cuidados paliativos, martes, miércoles, jueves estamos en quirófano, en la tococirugía, pero aún ahí me pueden llevar la interconsulta para atender al paciente en un momento que pueda entre evento quirúrgico y otro, pero sí que nos den la referencia oportuna. Algo también con lo que nos topamos, que el servicio tratante pues ya le informa al diagnóstico pronóstico para insistir si tiene esta conocimiento el paciente o la familia. Cuando nosotros intervenimos, respaldamos todo el manejo del servicio tratante y tratamos de que estén bien informados. Elevar totalmente la calidad de vida del paciente, que nuestros manejos y nuestras intervenciones son las adecuadas, eficaces y sean de gran calidad para que el paciente pueda tener un efecto a favor. Evitar el sufrimiento, aliviar los síntomas. ¿Qué tenemos también pendiente? Medicamentos por incluir, medicamentos por intravenoso, que insisto, a lo mejor morfina, tenemos morfina 2.5 miligramos, pero requerimos de morfina de 10 miligramos en 10 mililitros para las infusiones en 24 horas. ¿Qué tenemos también? Pues ya tenemos el tapentadol por ahí. También tenemos el parche que no se ha licitado, pero el parche de lidocaína para el dolor neuropático localizado, que lo tenemos en muchos pacientes que además de sufrir un cáncer ya sufren a lo mejor una enfermedad crónica como diabetes mellitus, y tienen neuropatías o tienen un dolor localizado desde el punto de vista neuropático. Programar a futuro, ojalá se pueda, visitas domiciliarias, que todo el equipo multidisciplinario podemos ir. No se trata de ir a visitar a todos los pacientes, sino se trata de aquel paciente que está en las etapas terminal, que ya les dije, que ya entra en declive y esté cerca de la agónica y no sabemos nada de él, o no pueda ser que no ha llegado a la consulta, no nos responde y tal vez trabajo social contacta y en las medidas que se pueda hacer una visita domiciliaria a estos pacientes. Y tal vez también a corto plazo iniciar la programación de quirófano, que mete pacientes para intervenciones neuroaxiales, manejo de dolor con bloqueos peridurales desinflamatorios, pacientes con ascitis maligna, pues a lo mejor para programarlos a quirófano para que en lugar de estar funcionando con funciones continuas o periódicas en uno de los servicios, pues nosotros le pongamos un catéter de microparacentesis, se le da la educación sanitaria al paciente y él puede drenarse su ascitis en casa. Pues estas serían las conclusiones y eso sería todo por mi parte. Estos son mis datos de mi celular personal. El call center es otro celular que es específicamente destinado al hospital Orán. Lo tienen los pacientes que vemos, ya sea para alguna duda, alguna consulta o asistirles. Gracias, es todo.